Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a realizar esta pieza gráfica para una pizzería, así que empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a archivo, vamos a crear un nuevo documento. En este caso la publicación será para Facebook y las medidas exactas de 1200 por 1200. Una vez que ya tengamos todo eso, nos vamos a dirigir en crear. No se olviden que el modo de color va a ser RGB y vamos a crear. Una vez que tengamos todo esto, nos dirigimos a herramienta bote de pintura. Vamos a tratar de colocar el color que ya tenemos designado. En este caso pueden ver el código que está aquí y vamos a darle clic. Una vez que ya tengamos el fondo, lo único que tenemos que hacer es colocar los siguientes elementos. Voy a archivo, colocar elementos incrustados. Ya tenemos nuestro elemento dentro de nuestro espacio de trabajo y lo único que tenemos que hacer es tratar de adaptarlo. Tenemos que tener activada la parte de acá porque si no se puede deformar la imagen y voy a dejarlo por el momento ahí. Luego de eso vamos a colocar los siguientes elementos que son muy importantes. Archivo, colocar elementos incrustados. Ya tenemos nuestro siguiente elemento, pero lo único que queremos es esta parte. Entonces lo único que tenemos que hacer, voy a tratar de ponerlo pequeño y vamos a colocar los siguientes elementos. Entonces voy a la herramienta que está, herramienta lazo. En la herramienta lazo voy a tratar de contornear todo esto y lo único que quiero es esta parte de la pizza. Una vez que lo tengo ahí, voy a dar control J y por defecto en mi estilo de capa, mi modo de capa me va a crear solo lo que he querido y puedo eliminar esto que ya no lo quiero y voy a tratar de colocarlo aquí. Ok, si nosotros queremos borrar un poco más el tema de las sombras, lo único que tenemos que hacer, que esto será en cámara rápida, tenemos que tratar de alguna forma recortar o eliminar estas sombras que pueden ser muy molestosas o también te podrían servir para desarrollar tu pieza. Entonces voy a tener ahí y aquí jalo, ¿no? Para darle esa forma. Selección, ok. Selección, invertir. Porque lo invierto para borrar todo lo que está afuera. Y herramienta borrador. Lo agrando y ya he borrado totalmente todo. Control D para deseleccionar y ya tengo la pizza. Entonces lo único que tengo que hacer en este caso es tratar de colocar la pizza por acá. Control T por aquí. Tengo presionado Alt y lo doblo por aquí. Control T. Ahí puede ser la pizza y veamos cómo se realizó el primer diseño para ver las posiciones. Ok, ya lo tenemos observado. Y lo único que tenemos que hacer es ponerlo acá. Tengo presionado Alt y lo duplico. Por ejemplo, voy a dar un estilo así. Voy a tener presionado Alt y duplico en la parte de acá. Voy a darle ese estilo, ¿ok? Una vez que tenga todo eso, voy a tratar de seleccionar mi pizza de acá y lo voy a duplicar. Voy a inclinarlo con control T. Ahí voy a ponerlo en la parte de acá. Tengo Alt presionado y duplico. Muchos preguntarán por qué uno está encima del otro, no se ve muy bien, entonces voy a tratar de bajarlo y listo. Voy a seleccionar los dos, clic con mayúscula y clic con mayúscula y voy a agregarle una carpeta. Ok, todo esto es una carpeta. Mientras yo mueva la carpeta se va a mover todo. Control T y se va a poder mover todo. Ok, lo voy a dejar ahí por el momento y me voy a la herramienta texto. Y en la herramienta texto voy a poner el nombre de la pizza. En este caso voy a poner americana. Voy a seleccionar el color designado. Por ejemplo, yo quiero este color que se encuentra en la parte de acá y lo único que tengo que hacer es de herramienta cuentagotas y seleccionar mi color. Ya lo tengo seleccionado, voy a escribir
y voy a seleccionar el color, ok. La fuente de letra que voy a utilizar en este caso se llama Montserrat Black. Montserrat Black lo vamos a ver acá y listo, ya está, con un tamaño de 135 para que tenga mucho y se note bien. Entonces voy a centrarlo, control A y la parte de aquí, ok, ya lo tengo centrado. Voy a tratar de duplicar esta capa hacia arriba, ahí, pero lo único que tengo que hacer en este caso es dejar solo la silueta. Voy a dar doble clic y me voy a dirigir a trazo. En trazo voy a poner un color blanco y un tamaño 3 y voy acá a opciones de fusión y en opacidad de relleno totalmente lo bajo, ok, para encontrar ese estilo. Y ya tenemos ese estilo totalmente designado. Lo quiero centrar, control A y lo voy a centrar, ok. Simplemente subo un poquito estas dos imágenes hacia ahí, pero encima del texto, ok. Selecciono los dos, no se olviden eso. Y ahí pues, ok. Una vez que ya tengo seleccionado todo eso, lo único que tengo que hacer es colocar una frase. Por ejemplo, voy a colocar acá la mejor pizza, que tendrá como tamaño 60 y una fuente de letra Montserrat Extra Bold. Por acá tenemos Extra Bold, Montserrat Extra Bold, ok, y un tamaño 60. Vamos a darle en ok, vamos a poner la parte de acá y lo voy a centrando, control A y lo centro. Luego de eso vamos a tratar de colocar otro color donde dice pizza, vamos a darle un color blanco y vamos a darle en ok. Hasta ahí está todo bien. Luego de eso vamos a colocar las redes sociales. En este caso voy a seleccionar estas redes sociales que se encuentran en la parte de acá. Ojo que también te dejaré en la cajita de comentarios totalmente el archivo editable donde puedes hacer con él lo que tú deseas. Lo único que tienes que hacer es darle like al video para llegar a más personas. Entonces voy a seleccionar esta y lo voy a jalar acá. Ok, control A y lo centro. Voy a seleccionar mi pizza porque creo que debe estar más grande. Lo voy a jalar acá, control T y lo agrando ahí. Ok, vamos a hacer otro estilo. Ahí está bien. Entonces, si yo quiero subirlo un poco, ahí, por ejemplo, ahí está bien. Ok, hay que dejarlo ahí. Luego de eso, lo único que tenemos que hacer es crear una sombra. Entonces simplemente vamos a crear una nueva capa y en esa capa nos vamos a la herramienta Eclipse y vamos a crearlo así. De una manera, hay muchas formas de poder crear sombras. Lo único que tienes que hacer es como a ti te guste, como te plazca. Entonces voy a hacerlo de una manera así. Voy a colocarle un relleno negro. En trazo voy a bajarlo, ok. Y esta sombra voy a ponerlo debajo de las imágenes. Me voy a filtro, desenfocar, gaussiano, ok. Convertir objeto inteligente. Voy a tratar de ponerlo un poco más y en opacidad voy a tratar de bajarlo un poco. Por ejemplo, ahí. Una vez que tengamos todo eso, lo único que tengo que hacer en este caso es darle un poco más de sombra a cada uno de los elementos. Lo único que tengo que hacer es dar clic a este elemento, control J y control U. Voy a poner toda la luminosidad a negro y esta misma capa lo voy a bajar a la siguiente de esto, y voy a seguir bajando y se me va a generar una sombra pequeña. Y lo único, los mismos pasos, filtro, desenfocar y gaussiano, ok. Un 7.6, ustedes pueden darle el radio que deseen. Y voy a tratar de bajar la opacidad. Y si me quedan ciertas sombras de acá, me voy a la herramienta borrador y empiezo a borrar cositas que no deseo que vayan.
Y hago el mismo procedimiento en esta pizza de acá. Control J es para duplicar, Control U al momento y luminosidad negro. Y ese mismo objeto negro lo bajo, Control T, ok, y lo bajo. Y listo. Y hago lo mismo, filtro, desenfocar, gaussiano, 7.6 en este caso, y bajo la opacidad. Voy a dejarlo ahí, por ejemplo. Entonces, una vez que yo tenga todo esto, ya estamos por terminar esto. No te olvides dejar like porque sé que te gusta este diseño y porque encima vas a descargar el archivo editable. Lo único que tienes que hacer es dejar like, pues. Me voy a la herramienta Pixar de acá, voy a filtro, desenfocar y movimiento. Y de ahí me permite un poco jugar si va hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda. En este caso voy a darle lo mismo, ok. Voy a seleccionar esto, filtro, desenfocar, movimiento. ¿Qué diferencia hay entre desenfoque gaussiano y movimiento? Eso ya lo veremos en las próximas clases. Lo único que tienes que hacer es aplicar el que más te guste, ¿no? Su mismo nombre lo dice. Cuando sientes que aplicas el desenfoque en movimiento, pues puede ir de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo. En cambio el gaussiano te vuelve un poco mucho más borroso prácticamente. Entonces voy acá, filtro, desenfocar y movimiento. Y de acá vamos a darle gaussiano para ver la diferencia. Y ahí está. Acá sientes que se mueve de un lado hacia otro y acá simplemente te lo pone borroso. Entonces si quieres colocar mucha más información, en este caso vas a la herramienta texto y puedes colocar acá toda la información necesaria. Cambias el color y ahí, ¿no? Puedes colocar toda la información necesaria que tú desees. Voy a colocar acá precio con color, con este mismo color. Voy a usar la fuente de letras semibol con un tamaño de 30. Ok, lo único que tengo que hacer es ponerlo ahí. Voy a duplicar esto teniendo presionado Alt y voy a cambiarlo de color a un mismo amarillo, ¿no? Que tengo acá. Prácticamente estamos utilizando los colores que son el amarillo. Son dos colores que vamos a utilizar. Voy a colocar el precio. En este caso va a ser 25.00, 25 soles. El tamaño de esta fuente de letra puede variar, la verdad. Vamos a tratar de jugar un poco con esto. Y un dato curioso para darle un buen tip. Si tú quieres poner estos dos ceros o el punto hacia arriba como ves en otros diseños, lo único que tienes que hacer es seleccionar todo esto. Ventana, carácter. En carácter te va a aparecer todas estas opciones. Y en la opción de acá vas a dar clic.
y por defecto te va a colocar tus dos ceritos arriba, así como ves en otros diseños, en catálogos, en publicidades o en cualquier pieza gráfica. Y voy a darle en OK. Herramienta lupa y ajuste de pantalla. Y ya está, ya tenemos esto, el fondo se está planeando. Vamos a darle un poco más de color. Voy a seleccionar la pizza, control U y voy a buscar más saturación. OK, ahí control U y voy a darle más saturación. Y no solo eso, falta colocar un elemento muy importante para darle más vida al fondo. Esta textura también que te voy a dejar en la cajita de comentarios. Esta textura es premium, pero yo te la comparto para que puedas hacer de tus piezas gráficas mucho más llamativas. Voy a colocarlo acá. Y ya tengo, y puedes ver qué rico efecto se origina, ¿no? Y puedes colocar los elementos hacia arriba, por ejemplo, para que le den mucho más dinamismo, ¿no? La textura está acá, puedes colocarlo abajo y están todos tus elementos, forma de humo y listo, ya tienes tu pieza gráfica para tu negocio o emprendimiento de una manera totalmente profesional. Si te gustó este video, lo único que tienes que hacer es darle like y poder compartirlo, y no te olvides suscribirte si eres nuevo en este canal. Nos vemos.